Hi. Vamos a romper la frialdad del online y del streaming, dándoles una calurosa bienvenida a Kristin Scott Thomas. Hola. We're going to break the cold of the online meetings by giving you a warm welcome to Kristin Scott Thomas. Hello. Sharon Horgan, buenas noches. Hi. Sharon Horgan, good evening. Hi. Buenas noches. Hi. Y Peter Cattaneo, director de la película. Buenas noches. Hi. Buenas noches. Peter Hi. Cattaneo, director of the movie. Good evening. Pues si les parece, empezamos felicitándoles por la película, dándoles las gracias por estar con nosotros virtualmente, por participar en este Barcelona Film Fest y preguntarles directamente a Peter Cattaneo, ¿cómo le llega a usted esta historia? So first of all, congratulations. Thank you very much for being online with us at the Barcelona Film Festival. And the first question is for Peter Cattaneo. How did the story reach you? What was the starting point of the film? There was a documentary on British TV which showed a military wives choir, and I just felt that was a really exciting way to tell a story where normally you would imagine the cameras would go off to war with the soldiers, but it was interesting to see what happened if the cameras stayed behind and focused on the families behind the scenes. Pues está basada en un documental de la televisión británica que trata sobre un coro formado por mujeres militares y pensé que sería muy emocionante que las cámaras, en vez de seguir a los soldados, siguieran a las esposas de los soldados y a las familias que quedaban atrás. No sé si voy a sorprender a Kristin Scott Thomas, pero yo la vi una vez en Berlín, en una fiesta que improvisó Pedro Almodóvar en unos premios del cine europeo, en una noche de premios del cine europeo, y nos sorprendió a todos porque cantaba muy bien. Yo quería saber si ella canta habitualmente, si lo de la música es algo que va unido a ella o que ha incorporado para la película. I don't know if I'm going to surprise Kristin Scott Thomas with my question, but I remember seeing her at a party in Berlin organized by Pedro Almodóvar. It was the European Cinema Awards, and you were singing that evening. And I wonder if singing is something natural in you or it's something that you have learned for the movie. It comes only with directors like Peter Cattaneo and Pedro Almodóvar. It doesn't happen naturally. That's one of the reasons I wanted to do the film, was because I enjoy the idea of people doing something that they think they don't know how to, and just getting pleasure from something that you're just having a shot at. Pues la verdad es que es algo que solamente sucede con directores como Pedro Almodóvar y Peter Cattaneo. Simplemente pensé que sería algo que me haría disfrutar muchísimo, el hecho de hacer algo que uno piensa que no sabe hacer y de repente se encuentra con que es todo un éxito. La hemos visto, si no recuerdo mal, en el cine tocando el piano. Eso sí, como pianista o como profesora de piano, pero no recuerdo si ha habido alguna otra experiencia cantando. ¿Cómo ha trabajado este proceso para la película? ¿Se había imaginado alguna vez dentro de un coro? We have seen you in the movies playing the piano or maybe as a piano teacher, singing, but did you ever imagine that you were going to be part of a choir? No, I didn't. I've never imagined that that I'd be part of a film about a choir. Then I didn't imagine I was going to be a piano teacher in a film either. But it's great fun because the wonderful thing about this particular experience is that we had such wonderful people helping us prepare. There's a really fantastic singing teacher who came and helped us all, and it was just a really good group of women who, some of them were really good singers, others weren't. So it was a big mixed bunch, and it made everybody feel very comfortable. Pues no,
Es algo que jamás me hubiera imaginado. Nunca pensé que llegaría a formar parte de un coro. Pero bueno, en la película aparezco también como profesora de piano y ha sido maravilloso porque ha habido un montón de gente que ha estado ayudándonos a aprender todo esto. Había incluso un profesor de piano que vino a enseñarnos, fantástico. Y bueno, es un grupo de mujeres muy heterogéneo, algunas saben cantar, otras no, pero el resultado ha sido bueno. Me gustaría que Sharon nos contara un poco cómo ha sido el acercamiento de los dos personajes que incorporan usted y Kristin Scott Thomas, ¿no? Esos personajes que parecen antagónicos, pero acaban aliadas. Es como una red de apoyo también entre mujeres y que nos contaran las dos la relación de grupo, cómo se estableció y se trabajó la relación de grupo. This is a question for Sharon. Sharon, I would like you to explain the relationship that you end up establishing with Kristin Scott Thomas in the film, because at the beginning you are very antagonist, but you end up being allies. Maybe it's because of this support network that is being created, and also this relationship with the group of women who are part of the movie. Yeah, well, my character's relationship with Kristin's character in the movie, it develops. It starts out kind of antagonistic. Kristin's character really enjoyed telling me what to do, and I really didn't enjoy being told what to do. And but I think what happens is they both sort of realize that they really need this, and they really need the choir. And not only do they need it, the other women need it as well. And so they kind of put their differences aside. And then over the course of the film, their relationship grows, and they gain this real respect for each other and a real closeness, very similar to Kristin and I in real life. Actually, she has great respect for me now that she didn't have it at the start of the film. Pues la verdad es que mi relación con el personaje, la relación de mi personaje con el personaje de Kristin es algo que se desarrolla y va evolucionando a lo largo de la película. Empezamos con un papel muy opuesto, muy antagonista, porque a Kristin le encanta decirme lo que tengo que hacer y a mí no me gusta nada que me diga lo que tengo que hacer. Pero resulta que las dos mujeres se necesitan y no solamente se necesitan mutuamente, sino que necesitan al resto de mujeres, así que acaban dejando aparte sus diferencias, desarrollando una relación de respeto y cercanía, y es algo muy similar a lo que sucede en la vida real. Al principio ni me respetaba ni estaba cerca de mí, dice en broma. Kristin, si quiere añadir alguna cosa. Kristin, would you like to add something to Sharon's comment? I mean, I was so excited to work with Sharon because when I discovered her working, I discovered her work completely, because in France we didn't get Catastrophe, the show that she wrote and directed and acted in, and God knows what else did, but that was so successful in England at the time, and I hadn't seen it, and so I discovered it and was just thrilled to be working with this woman who I think is exceedingly talented. But, yeah, so that was very, very exciting for me. And then to have this really great relationship between our two characters, which is quite feisty, but it has a really lovely arc to it. And it was just such fun working with someone who just is easy to work with. I hope Sharon will say the same thing about me. Bueno, pues la verdad es que ha sido muy emocionante, me emocionó poder trabajar con ella. Yo descubrí tarde su trabajo porque no era tan popular en Francia, la obra en la que había trabajado, pero en cambio en Inglaterra sí, ella era muy famosa, ¿no? Y cuando la descubrí, pues pensé, pues qué bien, ¿no? Trabajar con una actriz de tantísimo talento, y la verdad es que la relación entre los dos personajes ha ido evolucionando y trabajar con ella ha sido divertido y fácil. Espero que Sharon pueda decir lo mismo de mí. Ahora seguimos hablando de la película, de cómo fluctúa del drama a una parte más vitalista del ambiente militar, pero primero preguntarle algo obligado a Peter Cattaneo.
Eso de que 20 años después se le siga recordando como el director de Full Monty, una película del director de Full Monty, ¿eso le carga o le descarga de responsabilidad? Peter, we will now talk about how the movie oscillates between the drama and the vital life of these military wives. But you have directed this movie 20 years after directing Full Monty. Having been the director of Full Monty, is it a pro or con for you? 23 years. It's a pro, obviously, because it's become a film that people have very close to their hearts. And I get, so still now I meet someone and they'll, at first I feel a bit like, oh, Full Monty, blah, blah, blah. And then they'll tell me some story about when they saw the movie and they were feeling really sad and this had happened or that happened and how it just lifted their hearts. So that keeps me going. It makes me feel really proud and really happy that that film between myself, Simon and Huberto made that film and that it really connected with people's hearts. It still does, which is really a lovely thing to have behind one. Han transcurrido 23 años desde Full Monty y se puede considerar más bien una ventaja que un inconveniente, porque es una película que adoro, que llevo cerca de mi corazón. Muchas personas me dicen que la primera vez que vieron Full Monty, pues las distintas emociones que sintieron, ¿no? Que se sintieron tristes, que fundió sus corazones, y esto es algo de lo que me siento muy orgulloso y me satisface mucho que me recuerden por esa película. Vamos a dar pues la oportunidad al público que acaba de ver la película para que participen, interactúen. ¿Hay alguna pregunta en la sala, por favor? We have an audience here at the movie theater. They have just watched the film and Conchita is asking them if anybody has a question for you, for any of you. Venga, animaros. Come on, don't be shy. Mira, ¿puedes acercarte, por favor? Vamos a ver. She's asking that person to come closer to the microphone and Conchita will voice the question for us. Okay. Very quiet question. We cannot hear them, but Conchita will repeat the question for us. Okay. ¿Qué efecto llamada puede tener la película? Sí, bueno, no sé si esta película se ha visto fuera de Inglaterra. Vale, entonces, lo preguntamos. A mí personalmente esta última parte me ha causado un horror imaginándome coros similares aquí con el ejército fascista que tenemos. O sea, bueno, pregunta sobre si la película puede tener un efecto llamada. Es decir, que si, también pregunta si se ha visto fuera de Inglaterra la película y si puede tener un efecto llamada en cuanto a que se reproduzcan coros de este tipo. Mm-hmm. The question, I don't know who the question is addressed to, but if it has had like a pull effect, if you think that if the movie has been seen outside the UK, this can be the starting point of other choirs to happen all over the world, military wives choirs. Ah. I Pete, think you know the most about this. Sorry. Yeah, you go, Pete. Pete nos va a contestar. I don't know. Although I think there are some in America, and I don't think it's necessarily about having to be only military wives choirs, but there is definitely, certainly in the UK, since the first military wives choir, which this film was set 10, 12 years ago, that choirs have become more and more popular. Unfortunately, not in the current situation, although online choirs have also become a massive thing during the pandemic. And I think singing together and harmonizing together and
a group of not particularly good singers can come together and sound really great, I think is a very powerful message at the moment, actually, that lots of little voices together can sound really big and much bigger than the individual parts. So hopefully when it all unlocks, I think singing together would be a great thing for everyone to do. Pues no lo sé, sí existen algunos coros como estos en Estados Unidos, pero no necesariamente de esposas de militares. En el Reino Unido, pues desde hace 10, 12 años se hicieron bastante populares. Por desgracia, ahora no es posible cantar en un coro presencialmente, ¿no? Debido a la pandemia que estamos viviendo, pero sí que es cierto que los coros online hay muchísimos, y el hecho de reunir a un grupo de personas que a lo mejor no saben cantar muy bien, pero cuyo resultado al final es bueno, envía un mensaje muy potente a todo el mundo, ¿no? Y espero que cuando todos nos desconfinemos, estos coros pues sean más numerosos y más populares. Para Kristin Scott Thomas, me gustaría preguntarle de qué manera preparó el personaje, si tuvo interés en entrevistarse con mujeres de militares, cómo se sintió en este ambiente militar, rodeada de uniformes. A question for Kristin Scott Thomas. How did you prepare for your role in the movie? Did you carry on many interviews with military wives? How did you set the ambience? Were you comfortable in this atmosphere of military uniforms? Yes, I'm fine. I grew up close to lots of people in uniform, naval uniform, but still. And a lot of my family are in the army, and that side of things were quite easy. What was more frightening was the sort of singing. The singing aspect was more difficult for me. But as I said earlier, we had a fantastic lot of help to get us through that. Pues la verdad es que ningún problema, porque estoy acostumbrada, crecí en una familia de militares del ejército, y para mí esa parte de la preparación fue fácil. Lo más difícil fue lo del canto, pero como he dicho antes, tuvimos mucha ayuda con eso. Kristin Scott Thomas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que la próxima vez esté en persona en Barcelona. Este festival la espera con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por la película. Kristin Scott Thomas, thank you very much for being with us. We hope to see you in person next time. This Barcelona Film Festival is eager to welcome you, so thank you very much for everything. Thank you for having us. Bye bye. Gracias por recibirnos, por invitarnos, y adiós. La despedimos con un fuerte aplauso y Big round of seguimos applause. conectados con Sharon, Horgan y Peter Cattaneo. ¿Hay alguna pregunta en la sala? We continue the connection with Sharon, Horgan and Peter Cattaneo. Any question for them? Sabemos que la película se estrenó en Inglaterra y a los pocos, con gran éxito, y a los pocos se cerraron los cines. ¿Saben si va a volver y hay plan para apertura en Inglaterra y se le dan una segunda oportunidad a la película? Felicitarles, les felicitan por la película, y la película se estrenó en Inglaterra con gran éxito, pero a los pocos días cerraron los cines. Preguntan si tienen plan para que la película vuelva a entrar en los cines. ¿Cuál es el calendario previsto para la reapertura de los cines en Inglaterra? Plan de estreno, vamos. Congratulations again, both of you, on the movie. The movie was screened in England just before the pandemic, and the question is if there is going to be a second chance. What are the plans to screen it again, and what are the plans of reopening movie theaters in the UK? I have no ideas what the plans are for opening movie theatres in the UK, but Peter might know if there's a possibility of military wives being given them, a second chance theatrically.
No, not in the UK. The cinemas shut, I think, about 10 days after we opened in the UK, and the studio went into a quick mode of trying to work out what to do, and they put it straight out online as a virtual release, a video release, and now they've done that. That's what's going to happen. So it did a week in the cinemas, and then it's done quite well on demand in the UK, and now it will just be a normal on-demand release, I think, in the autumn. Pues la respuesta a tu pregunta, Conchita, de Sharon ha sido que no tiene ni idea y que quizá Peter nos puede dar una mejor respuesta a qué pasará con la película, que suene la música. Y Peter ha contestado que 10 días después de que se empezara a proyectar cerraron todos los cines, entonces el estudio se quedó un poquito descolocado, ¿no? La productora, a ver qué hacemos, y la reacción fue lanzarla a demanda online. Y creen que volverá a lanzarse en otoño. ¿Alguna pregunta en la sala o sigo preguntando? Any question from the Vamos audience? a ver, ¿puedes acercarte, por favor? Conchita continue asking question. It seems there is apparently there is a question from the audience. ¿La mascarilla? No, acércate, tranquila, dime. ¿Puedes quitarte la mascarilla? Gracias. Solo decir, preguntar que el hecho de que una de las cosas importantes de la película es lo importante que es la música en la vida. ¿Qué es lo que ellos han pensado? O sea, el hecho de que justo después de estrenar la película, en esta situación en que nos encontramos, verdaderamente se haya también dicho, bueno, salga que lo importante que es la música en la vida para todo el mundo, ¿no? Para que coincide un poco lo que quiere decir una de las cosas que dice la película con lo que ha representado globalmente la pandemia. Muy bien. Sí, dice esta espectadora que la película le ha sugerido lo importante que es la música en la vida de las personas, y justo estos días en que estamos atravesando una situación tan dura y esta pandemia, el mensaje de la película sería este, ¿no? Lo importante que es la música para salir de ciertas situaciones. This viewer is saying that the movie has highlighted the importance of music in everybody's lives, and in this situation of lockdown and pandemia, it has also highlighted, right, how important music can be to overcome this type of situations, right? Yes, completely. I was walking home the other day and I passed by a block of apartments. And I think when people, you know, don't have gardens or access to outdoor areas, it's been an even tougher lockdown. But there was 2 girls out in the balcony, and they were singing, and a small sort of group of people had formed around them and were listening. And I was walking by with my daughter, and we stopped, and it was just a gorgeous moment. And you know, I'm so glad that people are getting to see this film online, because even though, you know, we saw it go out in Toronto with a big audience, and we saw the effect it can have, you know, on a you know, a shared sort of emotional sort of effect with a live audience. But I do think that at least during lockdown, seeing this film and listening to the songs and watching how much joy you can get from singing, just sort of letting go and expressing yourself and letting loose. I kind of hope people are doing that wherever they can, because I think it will help us stop going mad. Pues sí, mira, el otro día yo estaba regresando a casa y pasé junto a un edificio de apartamentos, de pisos, y me di cuenta de que realmente si no tienes un espacio verde o un jardín, el confinamiento es mucho más difícil, ¿verdad? Pues había 2 chicas cantando, cada una en su balcón, y un pequeño corro de personas estaba abajo escuchándolas. Yo regresaba a casa con mi hija, me paré también un momentito y me di cuenta de la importancia de ese momento, ¿no? Lo fantástico que puede ser una cosa así en una
una época como la que estamos viviendo. Es verdad que ahora la película se está viendo online, pero como sabéis la premiere fue en Toronto y el público le dio una excelente acogida. Ahora, durante el confinamiento, lo único que espero es que tanto el cantar, las canciones, la película transmitan suficiente alegría y que dé mucha esperanza a todos los que la vean. Para ir terminando, al respecto sobre la música, precisamente, las canciones inclinan la balanza y pasamos del lado más oscuro, la guerra, la muerte, la angustia de perder a alguien, a una parte que yo creo que ilumina la película y la hace más vitalista, ¿no? Y cómo, más sentimental, toca el corazón, es emocionante. ¿Cómo eligieron las canciones? ¿Les venían dadas ya por la historia? And just to close, this is the final question. There is like a balance in this movie, and something is tipping this balance because it goes from situation of sadness, of war, death, anguish, to throw some light on hope, more sentimental aspects of the movie. How did you choose the songs that are part of the movie? Where do they come from? Peter. I had a bit of help from a music supervisor, Liz Gallagher, who's really amazing. But really, it changed quite a lot through different drafts of the script, actually. And the first thing I was very keen was that there wasn't traditional songs. It was definitely songs that were rock or pop songs that you wouldn't expect a choir to sing, which I felt just would make the film feel fresher and more unexpected. And it really came from Sharon's character, actually. But once we got developing the script and got into Lisa's character as someone who had this little keyboard in her garage and had written songs a few years ago as a teenager, and actually Sharon had a photograph of herself as a kind of post-punk new romantic, and it all started to make sense then for me to try and keep the music wrapped around a certain genre, which I felt would just give the film more of a specific identity. And so once we got into listening to some of the early 80s kind of electro pop new wave songs, they just seemed to work really well. They're great songs. They work really well chorally, even though they're very electronic when you've heard them originally, so it's a great surprise to hear them chorally. And I felt that era just felt like it had a great tone that would really match the movie. Pues la verdad es que contamos con la ayuda de un supervisor musical y las canciones que escogíamos iban cambiando a medida que evolucionaba también el guión, ¿no? Al principio eran más canciones tipo rock, pop, que podían dar un aire más fresco y más inesperado a la película, pero lo cierto es que también fueron evolucionando a medida que incorporábamos al personaje de Sharon, ¿no? Lisa, en la película. E incluso cuando aparece esa escena, ¿no? Con un teclado de piano y esa fotografía que da una cierta nostalgia de ella en sus años adolescentes tocando el piano, pues eso, las canciones fueron evolucionando un poquito alrededor de la identidad de ese personaje y al final optamos por una serie de canciones de los años 80, tipo electropop, new wave, y vimos que eran las que mejor encajaban en el ambiente de la película. Pues Peter Cattaneo, Sharon, Horgan, les damos las gracias por la música que hoy le han puesto al Barcelona Film Fest y por esa sonrisa que han puesto al festival. Esperamos que se hayan sentido tan cómodos en esta conversación como nosotros viendo su película, que suene la música, y les esperamos personalmente en próximas ediciones de este Festival de Cine Internacional de Barcelona. Muchísimas gracias. Buenas noches. Okay, Les despedimos con un aplauso. Buenas noches. Peter, Sharon, thank you very much for the music that you have brought to the Barcelona Film Festival. Also the smile that you have brought into everybody's faces. We very much look forward to welcoming you in person at the festival. Thank you for the movie. Thank you for Military Wives, and thank you for sharing this time with us. Thank Gracias. you. Buenas Bye. noches. Gracias. Buenas noches. Bye. Thank you.